Chef Lorena, buenos días. Quique, ¿Cómo estás? muy ¡Feliz bien, muchas viernes! gracias, ¡feliz viernes! Oye, te pusiste de veras a la altura del día de hoy. Muy con ad hoc, una gran ¿verdad? receta, claro, Así ¿no? es. Qué ricos nuestros antojitos mexicanos, señor, señora. Una receta muy tradicional y muy sencilla de preparar que sabemos que allá en casita lo van a disfrutar. Unas chalupitas Chalupas poblanas. Desde hace poblanas. rato estábamos pues platicando con mis demás compañeros que qué son las chalupas, si eran sopes, si eran tlacoyos. Pues son chalupas. Son chalupas. ¿No? Exacto. Oye, ¿qué te parece si vemos los ingredientes? Señor, señora, prepare su lápiz y papel para que no se le vaya ni uno solo, porque estas son las chalupitas poblanas. Pues mira, chef, ahí están apareciendo en pantalla los ingredientes de las chalupas poblanas y vamos a necesitar medio kilo de masa para tortillas. Así es. También necesitamos 1/4 kilo de maciza de puerco cocida y deshebrada, También una taza de salsa verde, 1 taza de salsa roja. 3 cucharadas de cebolla picada y nada más. Tan, tan. ¿Te parece? Sencillito. Ingredientes de verdad fáciles y que podamos nosotros tener pues en nuestra casa, Así. Y sencillos. falto yo. Ay, ¡Ah, caray! qué Un susto. ingrediente muy bueno los viernes en la cocina. Sí, no, aunque no me inviten. Compañero, ¿dónde andabas? Pues por no? allí abajito, buscando Oye, los ingredientes y todo. No te aguantaste el hambre, ¿verdad? No, la verdad que no, ya es hambrita. Estos sustos no son buenos. ¡La para chalupa! No nos vuelvas a asustar, porque de verdad, por favor. No pasa nada, no pasa nada, no pasa Vámonos a nada. prepararlas, Ok. pues. Bueno, Ya que estás acá, nos ayudas. sencillo, Muy bien. chicos. Tenemos nuestra masa para tortilla. Daniel, ¿me puedes hacer favor de pasármela? Claro. Por favorcito. Esta la pueden conseguir fácilmente, ya saben, en las tortillerías. Sí, ¿verdad? Exacto. O hay una inclusive que ya la venden en polvo en los supermercados. Nada más le agregan agua, la hidratan y forman sus chalupas. Ok. Ahora, las chalupas es una especie como de tortilla. Aquí ya la tenemos, la formamos de aquí. Señor, señora, si usted no tiene tiempo de repente, no se preocupe, vaya a la tortillería, compre tortillas y sencillo. Tiene que ser de maíz. No nos complicó de maíz. De maíz, exacto. no Muy de bien. harina como las que se usan en el norte, Es señor? correcto. Ahora, ¿me puedes pasar la cebolla, Claro. por favor, Daniel? ¿Quieren llorar hoy, compañeros? No. No, por favor, no. Pues van a llorar. Viernes, Lorena. Les explico, sí, ¿verdad? Día de fiesta. Ok, les explico. Les voy a dar un tip para que corten la cebolla bonito. Hay muchas personas, y se los digo, bueno, mi madre lo hizo, que la corta así. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque se nos puede rodar la cebolla y Y te puede haber llevas el dedo, accidente, exactamente. ¿no? Ya ahí sí vas a llorar y Y muy mucho. feo. Y vas a llorar. y por un largo tiempo. Ay. Se la saben, compañeros. Sí, Dios cómo mío. no. Ok, ojo, vamos a partir nuestra cebolla a la mitad para que tenga una base y vamos a quitarle la puntita Ajá. de aquí. A ver si alcanza a ver allá. Vamos a Sí. cortar primero las tiritas. A O lo sea, no largo. toda la cebolla así. No, debemos de dejar el rabito para que tengamos un punto de apoyo, un punto de unión. Siempre se aprende algo, ¿verdad, compañeros? Claro. Ahora de Mira. aquí, a ver, vamos, ¿se alcanza a ver? Cortamos uno, cortamos dos, siempre con mucho cuidado. Ay, no manches, así Y salen de ya los aquí- cuadritos. Exactamente. A ver, Daniel, exactamente. inténtenlo. Y empezamos a cortar. La parte de la cebollita, lo más rico, les toca a ustedes, compañeros. Ahora voy yo de este lado. ¡Qué mala Sí. onda! Qué mala onda, nos tocó lo más difícil. Pues van a ver que ahora hasta más rico les vas a ver las chalupas. Ok, de este lado tenemos manteca de cerdo. No viene en la receta, pero siempre es Pero es más rica, tradicional, ¿no? exacto, nuestra Le gastronomía da otro mexicana. sabor, ¿no? Exacto, la manteca. Aquí ya es opción, señor, señora, si le gusta la mejor frita, totalmente durita, como crujiente, la podemos tener, o si no, simplemente como nada más pochadita en aceite, con Sí. eso. Chef, paréntesis, mire. Mire, mi chef. Ahí Qué está. bonito, Dios Qué mío. bonita me quedó la cebolla. Hoy, picada. hoy vienes con energía, Ay, compañeros. está fuerte, pero ¿Qué fuerte. tal? ¿Qué tal? La verdad es que fue plan con Es maña. que no te quiero. Fue plan con Así. maña. ¡No! Yo los quise ver. Bueno. Ahora, compramos maciza de puerco. Qué rico. Les voy a dar un tip que me dio un carnicero. La carne de cerdo es un poquito más dura que la carne tradicional de res o Aunque de la pollo. cosa, ¿verdad? Es como que más. Es más durita. Ajá. Lo que vamos a hacer, ponga mucha atención, señor, señora, le vamos a agregar el jugo de una naranja. Lo vamos a poner, sí, lo vamos a poner en la olla express y con eso se le va a deshacer en la boca, señor, señor. Este fue el secreto, ya no se repite.
Ya no se repite. Ándele, esas son las cosas que nos gustan. Exacto. Son los que, pues son las cosas que hacen diferencia en la Exacto. cocina. Y en el paladar se le gusta mucho mejor. Exacto. Esto es muy sencillo, compañeros. Vamos a ir dorando nuestras tortillas. Tenemos Sí, ya rico. nuestra salsa verde, salsa roja. Tenemos nuestra carne ya previamente cocida. Le vamos a dar como una salterita nada más. Ya se siente la manteca. Está buenazo. Qué rico. Sí, yo la verdad ya me muero de hambre. ¿Me puedes pasar el plato? ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué ¿Sí es pasó? toda la cebolla? Ah, ¿toda la cebolla? Vamos a Daniel, no nada más vino uno aquí a platicar, Mira, ¿eh, aquí señor? Ay. O sea, sí, patrón. póngase a Sí, chambear. patroncito, déjeme le pico la cebolla. Ahí voy, ahí voy. Vamos Tranquilo, comenzándolas a armar. Vamos armando, ¿qué les parecen? Dos Oye, y dos. ¿sí? Sí, dos rojas, dos verdes. ¿Les parece? Por favor. ¿Con todo, joven? Con Con todo, todo. por favor. Con todo y más, ya nada más. Exacto. Lo que se va a hacer verter una porción de salsa en la parte de arriba. No es lo mismo que los sopes. Los sopes sabemos que llevan frijoles, ¿ok? Entonces esta no lleva frijoles. Ay, A ver, Danielita, ¿le agarras el mango Sí, de Por favorcito, permíteme. muchas O la gracias. cebolla o el Ponga atención, mango. Ay, no, Dios caramba. santo, qué Chef, bárbaro. es la última vez que invitamos a Ok. La cebolla o el mango. Pues me voy. Ah, sí. No, no. Hay que dejar todo. Y nada más, compañeros. Ya nada más freímos otra tortillita y la vamos armando. Está de Qué volada, la rico. verdad es que se hace Rápido. rapidísimo. A mí la verdad sí me gustan un poquito como más doraditas. Sí, es que Ok. doraditas saben más ricas. Sí, la ¿no? verdad es que sí. A ver, échale, compañero. Ahí está. A ver qué tal. Bien, pues ya se sabe aquí todo el aroma, Ahí le va, ¿verdad? ahí le va. Eso. No le escurrió muy bien, pero bueno. Pero se bueno, le ¿qué le pasa. hacemos? Está Es viernes. empezando, Es viernes y señor. se vale. ¿Qué tengo que escurrir? Daniel, vamos a ver los ¿Aceitito? ingredientes, ¿te parece? Muy bien, me parece perfecto. Órale, vamos a verlos. Ok. Vamos a necesitar, Daniel, medio kilo de masa para tortillas. Un cuarto de kilo de maciza de puerco cocida y deshebrada. También una taza de salsa verde. Una taza de salsa roja. Y 3 cucharadas de cebolla picada. Sencillo. Y ya nada más te dejo a ti, Daniel, ponerle la cebollita. Ah, claro, A muy ver, bien. ¿Te Ahí va. ayudo? ¿Me ayudas? Qué bonito. Sí, Mire, qué bonito, mi Vale, chef. vale, que le Ay, quede pero mira, bonito, con ¿eh? energía, con Vamos, fuerza. vamos, ahí está. Y tan. Gracias, A comer. mi querida chef. Gracias a ustedes, chicos. De verdad.